Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Nuevamente he regresado a mis videos de recomendaciones musicales y, luego de haber pasado un tiempo recopilando, recordando y escuchando nueva música, les traigo un recopilatorio para su disfrute. Espero que encuentren una nueva melodía favorita o un genial artista con estas recomendaciones. Bueno, empecemos. Cigarettes and Alcohol, de Ken Jeong. Uno de los artistas musicales furry que me han recomendado en varias ocasiones es Ken Jeong, el cual he mencionado en uno de mis anteriores videos en una colaboración que hizo con otro artista, pero esta vez he decidido tomar una de sus canciones como solista, siendo Cigarettes and Alcohol. Con una pegajosa y sencilla melodía, repitiendo el título de la canción en varias ocasiones, hace que sea una canción que se queda en tu mente, a pesar de ser un resumen de una persona que prácticamente se está matando, porque el alcohol y el tabaco son lo único que lo mantiene cuerdo frente a las dificultades de la vida. Pero lastimosamente eso se ha convertido en una adicción que repercute en más dificultades, y con ello cada vez consumir más, llegando a un círculo de adormecimiento y problemas que hasta él sabe que terminarán matándolo. Una pegajosa canción con un directo mensaje frente al problema de las adicciones y cómo son un escape bastante peligroso. It's Pizza Time, de Mr. Sussman. Lastimosamente aún no me he dedicado a jugar Pizza Tower al completo, pero mi primer acercamiento a este juego fue ver un gameplay con esta canción de fondo. Y cielos, es un tremendo chute de velocidad que le da a tu mente. Empieza lentamente y de manera algo callada, pero en un instante la velocidad de la melodía aumenta y la canción empieza a explotar, con un montón de sonidos electrónicos y efectos variados atinados en puntos muy específicos de la canción, crean todo un torbellino de velocidad. E incluso cuando la canción baja su tono de epicidad, la canción logra mantener esa sensación de velocidad. Es como si estuvieras empezando a acelerar en un vehículo y ahora estás simplemente manteniendo la velocidad sin importar las curvas ni los obstáculos, siendo curiosamente lo que haces en el juego mientras suena esta canción. Una de las mejores melodías para la hora de la pizza. Farewell, de Lena Raine. La primera vez que escuché esta canción, la verdad no le había dado mucha más importancia, pues me pareció una canción más de mi juego favorito, igual de buena que todas las demás. La segunda vez que la escuché, de forma mucho más pausada, pude apreciar al detalle más cosas, y para hacerlo resumido, cambió completamente la forma en la que escuché esta obra maestra. Incluso hoy en día sigue logrando generarme emociones muy fuertes. Farewell, o despedida, es una canción que representa el final de un largo duelo al perder a alguien muy querido. Empieza tranquila con tan solo una nota de piano, pero que a partir de ahí empiezan a sonar nuevos instrumentos que si has jugado el juego notarás que representan a varios de los personajes, y esta evoluciona a una canción muy emotiva y determinada, que te empuja a seguir adelante, que expresa que es mejor recordar a quienes nos dejaron con amor y no solo con tristeza, y que aunque ellos ya no estén contigo, tú los seguirás llevando dentro de ti y los seguirás recordando con cariño. Esta canción es muy difícil de recomendar, porque me encantaría que pudieran experimentarla con todo el contexto del juego, pero aún así, si tienen 8 minutos y medio libres, les recomiendo de todo corazón que le den una oportunidad e intenten sentir todo lo que esta hermosa melodía intenta expresar. Bathroom Community, de Glass Beach y Pink Shift. Esta canción me atrapó por ese inicio prácticamente como un leve canto religioso que revienta con un pequeño solo de guitarra para hacer así una introducción a una chica con un fuerte problema depresivo.
Con esta genial voz femenina escuchamos el sentir de una chica que parece mantener un cierto tema de estar dentro del closet, o bueno, dentro de su dormitorio donde puede ser ella y más o menos intentar manejar su depresión, siendo custodiada de mala manera por un padre notablemente conservador. Al escuchar una y otra vez esta canción con su melodía y en especial sus líricas, y luego de confirmarlo con varios pensamientos de otras personas, supe que Bathroom Community es una alegoría a una chica trans, y cómo la represión por un círculo familiar conservador terminan haciendo que no pueda mostrar quién es, ya que, de la manera que menciona esta canción a ciertos demonios, las personas más conservadoras demonizan a las personas trans. Y lastimosamente, por lo que comprendo con una de las últimas estrofas, muestra a los verdaderos culpables de que la chica mencionada en la canción terminara con su vida. Esas personas sin corazón que usan el miedo para apoyar sus ideas y creyendo que lo que hizo la chica era inevitable, pero no, solo necesitaba ser libre y un apoyo necesario. Una melódicamente preciosa canción con una letra melancólica. Pero deseo decirles a quienes se encuentren como la chica de la canción que aún hay salida y que siempre habremos gente que les apoyaremos para que puedan ser quienes ustedes son de verdad. Fly Away de Teddy Lloyd. Panty and Stocking with Gutterbelt fue una de esas series anime que me sorprendió bastante, siendo una serie creada por el equipo de Trigger cuando aún estaban en Gainax, y decidieron combinar los clichés más absurdos de Japón con la irreverencia más tosca de Occidente. Así que, como las protagonistas tendrían su escena de transformación, sabían que debían crear algo sumamente divertido, sexy y explosivo para los sentidos. Y qué mejor que acompañar esto que con una tremenda música electrónica que demuestre esa explosividad y sensualidad a manos del DJ japonés Teddy Sakakibara. No negaré que la canción es entretenida, pero donde gana completamente es con la escena antes mencionada, siendo que se retroalimentan entre sí. Una electrónica canción hecha para musicalizar lo que sería prácticamente pole dance angelical. Cats Like to Swim de Poco Drum. Esta es una de esas canciones que me dan unas buenas vibras positivas, siendo la historia de, como dice su nombre, un gato al que le gusta nadar. Las estrofas de las líricas de esta canción se centran en mostrar de manera amigable y simbólica el cómo debemos atrevernos a experimentar algunas cosas y no avergonzarnos de lo que nos hace felices. Además de dejarnos saber que no hay que encasillar a las personas, ya que nuestro origen o apariencia no nos define, sino quiénes somos nosotros de verdad. Así que no encasillen a las personas, ya que igual que con los gatos, también habrán gatos a los que les guste nadar. General Release de Mike Klubnica. Buckshot Roulette es de esos videojuegos independientes con una curiosa e inquietante estética y un terrorífico y a la vez adictivo gameplay. Así que su desarrollador decidió musicalizar este videojuego con un fondo de rave entre sonidos electrónicos y metálicos, que a mi parecer también son un directo simbolismo entre la adictiva diversión del juego y la oxidada estética que Buckshot Roulette nos presenta. Lo interesante es que General Release funciona como una melodía de cierto trance, aunque no estés jugando el videojuego del que proviene, con un loop repetitivo que juega un poco con nuestros sentidos. En sí, una excelente melodía para una siniestra rave y una oscura apuesta. ...2018-09-13 de Mac DiMarco.
Esta es de esas canciones que simplemente me relaja. Ese dulce tarareo de una amigable voz, una suave guitarra que sigue ese tarareo, llegando a un precioso solo y a una monótona pero perfectamente aplicada batería, crean todo ese amigable ambiente hogareño. Curiosamente, esta canción la conocí por el corto animado This House Has Good Bones, de Deadly Comics, que trata de un gato de caricaturas y un ciervo de cartón que exploran una casa abandonada. Y pues, ciertamente la casa tiene huesos. Una simple y linda canción para pasar un tranquilizador instante. Apparitions Stalk the Night de Sun. Una de las franquicias de videojuegos que probé al final de mi adolescencia fue la saga Touhou, y aunque no la exploré en su profundidad, su prolífico fandom y en especial la increíble música creada por su desarrollador se quedaron conmigo. Así que hace un tiempo, gracias a un videojuego que reseñé en mi canal principal y al enorme disfrute que tiene mi querida amiga Dirgie a esta saga, he vuelto a tararear las aguas de Touhou y recordé una de mis canciones favoritas del sexto juego principal de Touhou, siendo la melodía de la pequeña Rumia. Las canciones de Sun siempre me han parecido fantásticas y es fácil darse cuenta lo tanto que ha inspirado a la industria musical dentro de los videojuegos, así que prácticamente todas sus canciones son muy buenas, aunque mi favorita es Apparitions Stalk the Night, al tener esos movimientos rápidos y efectos peculiares, pero en especial por esos momentos de sonidos cristalinos que simplemente me hipnotizan, y todo aderezado con esas tonadas que suenan como música tradicional japonesa. De seguro volveré a mencionar a Sun, que tengo muchas ganas de recomendarles mucho de su repertorio musical. Who's Ready for Tomorrow, de Ratboy e Ibdi. Conocí esta canción como la mayoría al ser parte de la banda sonora de Cyberpunk Edge Runners, la cual resume a la perfección parte de la trama del protagonista de la serie y ciertos detalles dentro de algunas temáticas del mismo juego Cyberpunk 2077. En sí, podría resumir esta canción como un himno a la tristeza de pasar de la libre adolescencia hacia el desconcierto y lo estúpidamente complicado y desesperante que puede ser la vida adulta. Desde saber que no tiene suficiente dinero, que la mente no sabe qué hacer al enfrentarse al mundo adulto y la nostalgia por la juventud. Todo parece chocar con la frase que dice, creo que necesito un héroe, siendo en sí una súplica a quien alguien lo salve de todo eso. Y claro, aderezado con una tonada entre calmada y hasta algo burlona, que calza con toda la ironía del crecimiento, el drama de las responsabilidades y la pérdida de la inocencia. Y con esto termino este video. Decidí tomarme un descanso de esta sección para poder recopilar nuevas canciones y me ha servido de mucho ya que tengo bastantes cosillas que recomendar. Así que les agradezco infinitamente por sus visitas y les invito a dejar sus comentarios, compartidas e interacciones para alimentar al algoritmo. Además de compartir las canciones que ustedes recomiendan ya que las escucharé y tal vez salgan en un próximo video. También agradezco a quienes son miembros del canal, como los que aparecen en pantalla, y a todos los que donan en YouTube, Twitch y Patreon, que hacen que esté cada día más cerca de hacer que este proyecto de creación de contenido sea mi trabajo de medio tiempo. Junto con invitarles a que se suscriban a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, donde subo más contenido y mis streams para que no se los pierdan. Y además de seguirme en mis redes sociales, donde pueden enviarme sus fanarts, como es el caso de Arodi, que hizo este tremendo fanart en el que por alguna razón me puso un vestido y mi esposa está dándome una nalgada. Muchas gracias por tan divertida ilustración.
Y claro, no me voy a olvidar de quien colaboró en esta ocasión. Muchísimas gracias a Polen por su recomendación musical, que sinceramente me encantó y de seguro te invito a una próxima ocasión. Además de que me recordaste que en algún momento debo jugar Celeste y claramente hacerle una reseña. Bueno, y aquí se despide Daniel Case, diciendo: espero que cada día la melodía de la vida resuene positivamente con las líricas de tu existencia. ¡Nos vemos!